Muchísimas gracias por continuar con el programa. Vamos a conversar ahora con una experta en educación, profesora universitaria y además lideresa de organizaciones sociales. Se trata de Miriam Díaz Santana. Quisiéramos centrarnos, Miriam, en los temas educativos. Sí. Estamos en la posterioridad ya de un año escolar y en la organización del próximo, y muchos temas sobresalen del ámbito educativo. Seguimos con el tema pendiente de la calidad de la educación, con los paros en las escuelas. ¿Cómo ve el panorama? Bueno, yo tengo en este tema desde principios de los 80, o sea que cerca de unos 40 años. Y la verdad es que es un poco frustratorio ver cómo pasan años y se hacen todas las cosas que se supone que deberían hacerse, otras no se hacen. Y siempre tenemos una insatisfacción muy grande con la educación dominicana, pero en especial con la educación pública. Seguimos teniendo muchos niños fuera de la escuela que no asisten, 400 y pico de mil entre primaria y secundaria que no asisten a la escuela. Eso es fundamentalmente la extrema pobreza y la cantidad de niños que trabajan muy temprano y no pueden asistir. Seguimos teniendo muchas quejas en el sistema educativo, pero en la medida en que se va avanzando en el tiempo y se invierte más recursos en educación, como ocurrió a partir del 2013, las esperanzas de todos los que queremos una educación mejor en el país era de que esos problemas se iban a resolver, porque durante 30 años se argumentó que no se resolvían porque no habían recursos para resolverlo. A partir del 2013 han tenido suficientes recursos. Nunca es todos los recursos del mundo que necesitan, pero sí suficiente para salir adelante e ir avanzando. Sin embargo, vemos una enorme cantidad de quejas en el sistema. Pero yo quiero concentrarme en lo que yo entiendo que es el elemento fundamental que impide que la educación pública avance. Porque hay muchas quejas de escuelas que están mal y de libros que no han estado a tiempo y de maestros no preparados, etcétera, etcétera. Pero detrás de todos los elementos necesarios, no digo que no lo sean, hay un elemento que yo como socióloga veo como fundamental y que mientras no se resuelva, no va a haber educación pública de calidad en el país. Y es lo que yo he denominado una alianza perniciosa entre el ministerio y el sindicato de profesores para no dejar que la educación pública se ponga a la altura. ¿Te dice una alianza entre ambos? Sí, una alianza que se ha ido produciendo en los últimos 50 años y parece que no es una alianza, pero en el fondo lo es, porque ambos están produciendo el mismo problema, una educación de baja calidad. Por un lado, un gobierno, ministerio, porque ahí no se le puede atribuir solamente la responsabilidad a los ministros, porque la educación es A1 nacional, por lo tanto los presidentes que no tienen avances en la educación no pueden hacer muchas fiestas, no pueden exhibir mucho. Lo lamento por los que han pasado por ahí, pero la verdad es que el fracaso educativo se les sella en la frente a todos los que pasan por ahí. Es un fracaso también del gobierno. O de los gobiernos. ¿En qué consiste esa alianza? Por un lado, un ministerio muy débil, en términos muy bajo en autoridad, un ministerio con muchos problemas de gestión, un ministerio que en términos generales ha sido cooptado por los mismos sectores interesados que pululan
en la educación pública. Es decir, una gran parte de las personas que llegan a ocupar posiciones importantes, incluyendo muchos de los ministros, vienen justamente del mismo sector que, por otro lado, ha fallado en producir una educación de calidad. Es decir, cuando ellos llegan a esas posiciones, no tienen vamos a decir, el valor o quizás la inteligencia de crear una división entre los roles. Es decir, yo antes venía de aquí, yo fui maestro escuela, yo era sindicalista y ahora yo soy funcionario alto o ministro y ya mi papel está, mi responsabilidad y mi afecto están hacia la familia dominicana, que se ve obligada y condenada por más de 50 años a tener una educación de bajísima calidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en general los gobiernos le tienen mucho miedo a la desestabilización, al ruido, a los problemas que trae un sector tan grande como este. Es un sector que realmente puede paralizar un país. Son ahora mismo 2,5 millones de niños que tienen en la educación preuniversitaria. Y si esa educación se la paralizan, y no solo va a afectar a todas las familias de esos niños. ¿Y usted cree que se está trabajando en el camino correcto para superar esa situación? Bueno, la ruptura no se ha dado. La ruptura no se ha dado y no quiero juzgar a las actuales autoridades porque yo sé que ahí hay gente muy preparada. No es por falta de preparación, pero yo entiendo que no hay una decisión política del gobierno como unidad para romper ese círculo vicioso y pasar por la tragedia de enfrentarse probablemente no haya ni siquiera conciencia dentro del gobierno de que eso hay que hacerlo. Sí. Del abordaje. No hay del abordaje. Mira, si tú ves todos los proyectos de gobierno de todos los partidos, tú vas en el área de educación, tú ves lo mismo. Eso es como copiado, como si todo el mundo copiara lo mismo. La pelea de los partidos es por tener mayor influencia en el gremio. Y Exacto. luego hay que recompensar eso. Sí. Pero, o sea, lo que quiero decir es, primero, lo que todos plantean es lo mismo de siempre. Y tú yo que he estado en los últimos años analizando todos los proyectos educativos que se han hecho en el país y los acuerdos educativos, cuando tú vienes a ver la lista de cosas, es una lista más bien material, pero no hay una sola meta de avance educativo. No la hay, o sea, no se dice, nosotros vamos a pasar del 5º lugar al 4º, o vamos a pasar de un promedio de 50 en el que estamos ahora a un promedio de 60 en 2 años, en el plan del pacto educativo se planteaban metas. Para nada, no hay una sola meta en el pacto educativo. Eso te lo aseguro, lo conozco bien. Cuando se habla de calidad de la educación, ¿tú sabes a qué se pasa? A decir que van a haber libros, que van a ver que se va a capacitar a los maestros, que se le va a pagar mejor a los maestros. Óyeme, todas esas cosas se han hecho y la calidad de la educación sigue en el suelo. Eso significa que el impacto que esos factores tienen, el sistema se ha encargado de anularlo. Anular el impacto, o sea, tú capacitas a un profesor, pero el profesor sigue sin enseñar. Tú gastas dinero en formación de profesores, pero los profesores que se presentan a los concursos no pasan la prueba. Sí. Entonces, por el otro lado, para no alargarme mucho, es porque yo decía que es una alianza perniciosa, porque por el otro lado está un sindicato que se ha convertido en un poder tan grande que es el que gobierna el sistema educativo dominicano. Dice cuando hay clase y cuando no hay. Eso, y cuando termina el año escolar. No ha llegado al nivel de que el sindicato fija todo lo que el ministerio dice, el sindicato lo cambia. Lo desoye, solo para decir yo lo cambié, digamos. Si el ministerio dice se va a iniciar las clases el 20 de agosto,
ellos dicen no, el 20 de agosto no, y mandan una orden a las escuelas para que nadie se presente el 20 de agosto, sino el 27, una semana después, o el 30. Entonces, ¿qué pasa? Vayan y vean las escuelas que están. Déjame terminar de idea. Si tú sales, el sindicato dijo, el ministerio dijo que el 20 y el otro dijo el 27. Ve el 20 para que tú veas, las escuelas están cerradas con candado. Ahí no hay ni siquiera el director, ni siquiera un conserje, ni siquiera el que abre la puerta, que diga, el ministerio, yo le tengo miedo al ministerio, yo respeto al ministerio y yo vengo a abrir mi escuela. Ahora, que se averigüe el ministerio con el sindicato, claro. pero los directores no abren las escuelas, las cierran, porque el sindicato dijo que era ese día. Pero igual que cuando se cierran las clases, igual que cuando hay evaluaciones, si el sindicato no aprueba el formulario de evaluación y dice que no está de acuerdo con ese formulario, no se le evalúa, etcétera, etcétera. No nos vamos a otro elemento. Mostrar que realmente hay una distorsión. Quien debe gobernar, quien debe... El actual ministro de Educación dijo recientemente que había mucha politización y se refería principalmente al gremio. Y yo diría partidiarización, pero eso no se limita al gremio, profesora, claro, los directores de distritos escolares, inclusive hasta los directores de escuela que deberían de ser por méritos, por escalafón que lleguen, muchísimas veces, si no son afines al partido de gobierno, es muy difícil. Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Sobre todo hay directores de distritos escolares que yo conozco, primera fuente, que han sido alumnos de la mayoría de los profesores que están en las escuelas y que no consideran que tienen los méritos suficientes como para dirigirlos a ellos. Lo que hace es que se burlan, se ríen. Bueno, ya te digo, es un esquema tan pernicioso que produce cierta tristeza el pensar que los recursos que nosotros estamos invirtiendo en ese sistema, por más que esfuerzos que se hagan, en gran medida se pierden. Entonces, todo el mundo sabe que los grandes ministerios que tienen mucha empleomanía, muchos empleados en el país, han sido vamos a decir, un medio de empleo para el sector político que se dedica exclusivamente a la política. Porque el que una persona sea política no significa que no pueda ser un buen profesional, ocupar un cargo y desempeñarlo correctamente como debe ser. Pero todos sabemos, y eso está escrito, yo misma lo he escrito en varias publicaciones que he hecho, por testimonio de que en cada provincia y en cada lugar del país hay cuotas asignadas para los grandes, de empleo, para el partido que llega, y a nivel de senador, el senador necesita su cuota, los diputados necesitan su cuota, los alcaldes necesitan su cuota, los gobernadores necesitan su cuota, y el gobierno central y todo el mundo necesita su cuota. Entonces, esas personas son las que van a ocupar los puestos que son, o ya sea de conserje, por eso está abultada la nómina de personal administrativo, o ya sea puestos de medio hacia arriba. Entonces, ese círculo vicioso de designar personas que van ahí a seguir trabajando en el partido, que su interés fundamental no está en mejorar y darle seguimiento a esos niños, enfrentado a un sindicato que conoce todo eso y que es parte, porque el sindicato también tiene su cuota. Si no le nombran determinada cantidad de personas, el sindicato... También hay problemas. Sí, hay problemas con eso. Entonces, esa es una alianza, eso yo le llamo una alianza donde los presos, los rehenes son las familias dominicanas que tienen la desgracia de que no pueden pagar un colegio privado. Hay otro tema que lo propuso el propio ministro, lo dijo cuando llegó ahí en encuentros que sostuvo con el personal, que él decía que los maestros están dedicados a otra cosa, principalmente, y no a la docencia.
pero ha persistido y además se han elevado las cargas de tareas burocráticas que tienen que hacer los maestros, la cantidad de formularios, de cosas que tienen que llenar, porque todo el mundo le pide. A los maestros. A los maestros, sí, a los el tema maestros. de la planificación. A los maestros, a esos que están, muchos maestros de vocación, porque la hay. Bueno, mire, yo creo que muchas de esas cosas que se dicen no son más que pretextos. Así. Sí, no son más que pretextos. Puede ser que haya planificación, por ejemplo. Ok, los maestros alegan que resulta que nosotros, el país, estamos pagando una jornada laboral y se le aumentó el salario a los maestros para que trabajaran 8 horas y se le ha aumentado más de 2.5 veces el sueldo, el salario. Entonces ocurre que la cantidad de horas de trabajo, que por cierto hace muchos años que nadie hace una investigación como se hizo una vez midiendo minuto por minuto, ¿verdad? Que ahí salió una investigación donde se probó hace años de que nada más eran 2 horas y media realmente lo que el maestro estaba dando clases, dar clases, ¿verdad? Entonces, ahora debe ser algo más de 2 horas y media, pero no sabemos si son las 4 y media, que es lo que ellos tienen planificado. Máximo porque la tarde 5. del día todavía no. Entonces, la tarde, ellos están atribuyendo que los niños están sin hacer nada porque no se le han nombrado los talleristas de arte y de otras cosas. Pero por Dios, si esos niños no pueden hacer sus tareas en su casa, no pueden avanzar en el aprendizaje de la lectura, nunca en su vida han cogido un libro en la mano para leerlo. O sea, ¿por qué esas horas no se están utilizando justo para avanzar en eso? Porque tampoco nosotros hacemos nada con un niño que está dibujando, pero no entiende las letras, no sabe leer. O sea, lo que hacen los niños de la clase media, ¿qué es? O que lo llevan a una sala de tarea, las madres que trabajan y no pueden, o que hay alguien en la casa que lo ayude para que la tarde entera ese niño se la pase haciendo su tarea y practicando lo que le dijeron que hiciera. Pero ese niño pobre que llega a la casa y no encuentra con quién hacer eso, ni tiene los medios, ni tiene el ambiente. Yo le digo que yo doy el testimonio de la muchacha que trabaja en mi casa. Eso para mí es el sufrimiento que yo veo de lo que una persona pasa. Esa muchacha tiene ahora mismo nada más una niña pequeña, las otras ya tan grandes. Y ella me cuenta que lo que ella pasa con esa niña. Por ejemplo, ella trabaja 5 días y medio a la semana, hasta el sábado, no en mi casa, sino en 2 casas, una parte en mi casa y otra en otra. Pero ella sale de las 5:30 de su casa, porque vive lejísimo, para poder llegar a tiempo a su trabajo, y llega y sale a las 5 de la tarde, 4:30, para llegar a su casa como a las 7:30 o las 8 de la noche, porque vive en un barrio que ahora ni me recuerdo el nombre. Entonces, esa persona, 5 días y medio haciendo ese horario, ella no puede llegar a ver si la niña hizo la tarea. O hacer la tarea. A ella le mandan por WhatsApp, están cumpliendo, están mandando por WhatsApp, la niña tiene que hacer tal tarea. Pero por Dios, a usted se le está pagando una escuela hasta las 4 de la tarde, que cuando esa niña salga de ahí debe salir con su tarea hecha y debe salir con una supervisión de los mismos profesores, de que la niña está avanzando. Yo puse a leer esa niña que está en 4º curso, y esa niña todavía no lee corrido en 4º curso. Ella va cada palabra diciendo mi papá, tal. O sea, así que ella lee. En 4º grado. Y entonces le digo a la muchacha mía, pero ¿qué pasa? ¿Tú no la ayudas? Dice, pero ¿cuándo yo la voy a ayudar? Yo la ayudo. Pero además la muchacha mía es semianalfabeta. Óyeme, ahí tú te vas entonces más para atrás. Es un círculo, claro, un círculo vicioso. Ella es semianalfabeta, ella no sabe cómo enseñarle a su hija. Entonces, lo que yo digo es, nosotros no nos estamos moviendo en un nivel educativo complejo y difícil.
que nosotros no ganamos las Olimpiadas Mundiales de Matemática o de algo, y aparecen dominicanos que van a esa cosa y se desempeñan. Pero el país no está compitiendo en ese nivel. El país está en el último nivel compitiendo porque un niño aprenda a leer y escribir. Señor, ¿y cuándo se inventó? ¿Cuándo se inventó la forma de alfabetizar a un niño? Eso no hace cientos de años que los niños se están alfabetizando, cientos de años. Todavía el libro Nacho. Entonces ahora me dicen que que los maestros no saben cómo alfabetizar a los niños. Alfabetizarlos, que lean, que entiendan lo que están leyendo, que lean con fluidez y que la letra comience a ser parte de su vida, de su cerebro. Entonces eso realmente es una ruptura que hay que producir de ese esquema pernicioso. ¿Y usted tiene esperanza de que eso se produzca a corto plazo? ¿Usted tiene esperanza de que se produzca esa ruptura? Bueno, la esperanza que yo tengo es que la sociedad se está hartando de esto. Sí. Y ya está viendo otra vez una ola de reclamos que tiene que obligar y debe crecer. Yo he participado en varias reuniones donde se habla hasta de de nuevas marchas por la educación. Porque si no, nosotros nos vamos a quedar para siempre en ese esquema. Y el día que le aumenten cualquier dinerito más a la educación, hay mucha gente que se va a apoderar rápidamente de ese dinerito. Pero lo que llega a una familia pobre, que no es nada más el resolverle que le dieron una comidita al mediodía. Eso no enseña a leer. Eso sí, yo espero que haya resuelto un poquito, que haya mejorado el tema de la alimentación de los niños, pero no lo enseña a leer. Entonces nos vamos a quedar siempre como un país de gente bruta, que no lo somos. El dominicano es muy competitivo. Ahora, otro factor que si el ministerio y el gobierno no lo ponen en ejecución, nunca se va a resolver, es que sencillamente aquí se pase a un régimen de consecuencias. Usted no sabe enseñar, usted no puede seguir en la escuela. Usted no sacó mala nota. Mire, se le da un chance, hay una escala que utiliza cualquier empresa y cualquier institución con sus trabajadores, sus empleados. Entonces el gobierno no lo puede usar, el gobierno no puede hacer eso, el gobierno no puede exigir y determinar que, mire, aquí se van a poner reglas y no se va a hacer un solo aumento que no sea en base a mérito, pero todos los aumentos que se hacen son generalizados. Todos por igual. Sí. Todos son generalizados. La última evaluación profesoral fue en el 2017. ¿Cuánto va a ser ya? 6 años. Fue como a mediados del 2017. Esa fue la última evaluación profesoral. Y en esa ocasión fueron esos fatales números que ya ustedes conocen, donde solamente 2.6, 2.7 sacó excelente y un 23% sacó ¿cómo que se llama? Aceptable. De ahí para abajo, yo diría que yo digo que un 75% no podrían dar clase porque le pusieron un nombre hasta de que mejorable a lo que sacaron por debajo de 30, 40, 50 y hay gente que saca 0 en un examen. Entonces, y se queda. Profesores. Esas personas la sacaron. No la sacaron. Siguen ahí Esas enseñando. personas recibieron, los de menor nota, un aumento del 17%, el que ni tú ni ninguno de nosotros recibimos. Y los que sacaron más notas recibieron aumentos hasta del 30 y tanto por ciento. Bueno, entonces, mientras eso se esté haciendo, ¿qué vamos a esperar? Pero ese planteamiento que usted está haciendo, que se escucha muy poco, yo no lo había escuchado. Bueno, de la alianza perniciosa que usted habla. Eso, porque se culpa a uno al otro, pero pierde el tema global. En fin, pero esa alianza perniciosa, yo no creo que haya conciencia de que eso existe en la cúpula partidaria del país, y son los partidos los que llegan al poder. El presidente no lo debe ver así, porque el presidente entiende que los presidentes entienden que se está haciendo el trabajo.
pero el trabajo no se hace mientras no hay resultados. Exacto. Entonces, si en este país, eso lo he escrito, y tiene que ser un profesor, tiene que eso. ser siempre un profesor el que dirige el ministerio. No, para nada, pero no es que es malo. Hoy que se lo estudia dirija un alta profesor. gerencia, hoy que hay tantas teorías de buena gestión Y tecnología. y tecnología. Sí, hay una parte Porque que ese ministerio es grande. pero la principal es, y eso se está extendiendo mucho en el análisis de la educación en Latinoamérica, es política. Esa es el principal enemigo de la educación en la mayoría de los países latinoamericanos. No quiero decir que la gestión, porque parece mentira a veces que te saquen reportajes de cosas tan tonterías, que hasta en la misma escuela, si el director tuviera un mínimo de iniciativa, lo puede resolver, claro, sí, ¿verdad? Sí. Entonces los directores no tienen nada, a mí no me han mandado tal cosa. Los directores de distrito, los directores regionales, eso es un esquema que hay enorme de ese ministerio, pero en ninguno de los casos ese esquema funciona. Es un griterío. Entonces, es un griterío, una insatisfacción. Y siempre va a haber insatisfacción mientras no se establezca en el país la cultura de que el cargo tiene que dar unos resultados, hasta el de ministro. O sea, cuando a este país se ponga metas y diga, en este año nosotros vamos, como en deporte, vamos a subir de tal nivel a tal. Bueno, el ministro que tiene 1 año, 2 años o más y no subió nada, debería irse, igual que todo el que está por debajo. O sea, tiene que haber un régimen de consecuencias. Mientras tanto, y no vayamos a lamentarnos a la televisión, a decir, mira, los maestros no fueron a la escuela, pero ¿y qué consecuencia tuvo eso? ¿Cómo usted puede aceptar como empleador que sus colaboradores digan, no, yo no voy, yo no hago eso? Y que no pase nada. Claro. O sea, realmente, si usted se pone a analizar, es ahí donde está el problema. Profesora, se nos acabó el tiempo. Y ahí está Altagracia Paulino, retando que es la que viene. Casi sin tiempo, la pobre. Pero muchísimas gracias por sus buenas, sabias orientaciones. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con Altagracia. Bueno, gracias a ustedes.